Bienvenidos al programa de Emprendimiento y Sostenibilidad, una iniciativa patrocinada por ADRA Colombia que busca generar un ecosistema de negocios, articulando a los diferentes campos. Originamos desde los estudios de Radio Mundial Adventista en Colombia. Es un gusto para mí estar con ustedes. Soy Mauricio Martínez, líder del Laboratorio de Innovación de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la UNAC. Y en la mesa de trabajo nos acompaña Lady Muñoz, la coordinadora del programa de Marketing y Comunicación Digital de la UNAC. Lady, bienvenida. Muchas gracias, profe. Estoy muy contenta de estar con ustedes en esta hora y esperamos que podamos disfrutar de esta rica charla. El tema de hoy es el marketing digital y tenemos aquí a la experta. Entonces la primera pregunta es, ¿qué es el marketing digital? Bueno, cuando hablamos de marketing digital, pensamos en todo ese conjunto de técnicas y estrategias que las empresas promueven para poder llegar a esos clientes en línea. Entonces, cuando hablo de marketing digital, es todo eso para poder llegar a esos clientes de manera digital. Bueno, y esto está dentro de un marco que lo vamos a llamar la cuarta revolución industrial. Esa revolución que hoy nos está llevando a que el mundo nos cambió. Y el mundo nos cambió, y sobre todo post pandemia, porque se hacen las cosas de una manera distinta. Y en la era digital se caracteriza porque está creciendo todo lo que es la Big Data, todos los datos generados a partir de las interacciones digitales. Nos está creciendo la inteligencia artificial. Hoy hablar que usted entra a una página a consultar, a que le haga planes, ya es normal. Está creciendo la robótica de una manera impresionante, la realidad virtual que nos está cambiando la manera de conectarnos con los espacios, pero particularmente el Internet de las cosas. Hoy ya es normal que todos tengamos un smartphone, es normal que tengamos un teléfono inteligente. ¿Esto cómo está afectando a las empresas? Pues las empresas han tenido que evolucionar. No nos podemos quedar solamente con el marketing tradicional. Es importante, lo seguimos trabajando, pero esta rapidez con la cual la cuarta revolución llegó y que la pandemia aceleró, ha hecho que las empresas tengan que invertir mucho más dinero en esto del marketing digital, ha hecho que las empresas que no estaban en ese mundo digital se muevan a lo digital, porque quien no está realmente digitalmente es como si no existiera, porque como dices, profe, todos tenemos acceso a un teléfono. ¿Y cuánto tiempo pasamos en una tablet, en un teléfono, en nuestros computadores? O sea que el contenido que consumimos en redes y de diferentes maneras es muy alto. Así que para que una marca sea representativa, debe estar en este mundo digital. El mundo nos cambió. Totalmente. En definitiva, y ya tenemos que empezar a mirar hacia adelante como una normalidad en la nueva realidad. Y en esa nueva realidad no se entienden los negocios sin un canal digital. Uh-huh. Entonces podríamos preguntarnos cómo hoy en el mundo está creciendo la publicidad, cómo está creciendo lo que está sucediendo en los canales digitales. Está creciendo de una manera, como dice profe, demasiado rápido. Eso lo aceleró mucho más la pandemia. Estamos creciendo porque ya son cada vez más los usuarios que están conectados. A veces queremos estar en varios dispositivos, entonces no solamente es un dispositivo, así que aumentó mi población, mi público que estaba de manera digital ha aumentado. Entonces esto ha llevado a las empresas a que tenemos que volcarnos a lo digital. Queramos o no queramos, es una realidad que se está viviendo actualmente. ¿Saben qué me llama la atención? Que cuando nosotros empezamos a mirar las cifras, por ejemplo, inversión en publicidad digital a nivel mundial, según eMarketer, encontramos que en el 2023 se gastó o se invirtió 517 mil millones de dólares. Es una cifra impresionante. A veces diera la impresión que los emprendedores o empresarios ven las redes sociales como todavía algo que no le funciona para su negocio, como para adolescentes que se entretienen y juegan. Y hoy el mundo, en el 2021, el 63% de las empresas aumentaron su presupuesto en marketing digital. Y es un porcentaje bastante alto, profe. Es como decía, sabíamos que la era digital venía creciendo, veníamos con un cambio, antes de la pandemia hablábamos de eso,
lo que hizo fue acelerarlo, entonces tenemos que estar en ese rol. Una empresa que actualmente dice que estos canales no funcionan, pues está llamada a desaparecer, porque es que los usuarios, todos los usuarios, tenemos alguna forma de conexión de manera digital. Y desde allí consumimos diferente clase de contenido, y no solamente las redes sociales. En las redes sociales, como dice, hay de diferentes edades, hay para adolescentes, hay para adultos, o sea, es decir, hay una cantidad de plataformas de la cual la gente está accediendo actualmente. Entonces, esa inversión, como el profesor lo mencionaba, eso que mencionaba a nivel mundial, también lo tenemos en Colombia. En Colombia también hemos crecido mucho. De pronto pensábamos que la inversión no era, antes no invertíamos mucho, ahora después de la pandemia se ha empezado a invertir grandemente. Entonces, por ejemplo, le voy a comentar acerca de las cifras en Colombia. Por ejemplo, la inversión en publicidad digital en Colombia alcanzó 2.6 billones de pesos, que representa un aumento significativo con respecto a años anteriores. Entonces, solamente con el año 2022, que ya había crecido, el incremento puede ser más o menos del 6%. O sea que seguimos creciendo, o sea, no solamente con el incremento de 2022, sino que lo seguimos haciendo en 2023, y ese va a ser el futuro y vamos a seguir creciendo. Y de hecho, hay algo que pasa y la gente a veces dice, es que el marketing digital puede ser muy costoso, pero realmente es cuando lo comparamos con el marketing tradicional, hace que las empresas podamos llegar a lugares donde no podíamos llegar de otra manera. Así que eso se abre un espectro, ¿sí? Unas oportunidades muy interesantes para las empresas. Saben que en Colombia estábamos acostumbrados a ser tomadores de tecnología, tomadores de tendencia, tomadores de comportamientos y en este caso canales, solo que ahora el mundo se nos globalizó. Ya es una realidad. Ya hay lanzamientos a nivel mundial que nosotros simplemente a un clic por una transmisión nos enteramos y nos damos cuenta. Ya el mercado está hiper mega informado. Totalmente. O sea que ya hoy no es una disculpa que estoy en Colombia, ya no es una disculpa que soy un país subdesarrollado, ya no es una disculpa que mi negocio es pequeño. El mundo nos cambió, y dentro de esas realidades que nos cambió justamente es el uso de Internet. O sea, el Internet de las cosas se está consolidando, es porque la penetración y el cubrimiento a nivel nacional del Internet es increíble. Particularmente en las ciudades ya es impensable que alguien pueda funcionar si en su celular no tiene Internet. De pronto hay una parte en la ruralidad que todavía uno puede decir hay zonas, pero en la parte urbana una persona sin Internet está aislada. También hay cambios en el hábito de consumo. Hoy la gente compra de una manera diferente. Profe, es que mire, algo muy interesante con respecto a eso es que antes teníamos mucho temor con respecto a dónde comprábamos, y seguramente teníamos la confianza de la tienda física, yo tengo que ir a palparlo. No, cuando nos encerramos, cuando todo esto se aceleró, nos llevó a pensar de otra manera, que es posible educarme de manera virtual, que es posible hacer compras seguras por Internet. O sea, abrió un espectro que nos obligó, pero eso abrió unas nuevas oportunidades para las empresas. Realmente yo lo veo es como no una amenaza, sino como una gran oportunidad, porque tú hablabas acerca de esos límites. Antes teníamos la dificultad, ¿cómo voy a llegar a ese país? ¿Voy a limitarme o no puedo llegar solamente para esa región? No. Esas plataformas han hecho que podamos llegar a un mercado que antes no teníamos, ¿sí? Y que ahora eso es una gran oportunidad. Y es increíble cómo esto ha ido cambiando tan rápido, que es intergeneracional. Es muy normal que en las familias alguno conozca a la famosa abuela cibernética, que ya ahora para el Día de las Madres ya no pide algo para el hogar ni ropa, sino un celular con tecnología para poder comunicarse con las amigas o entretenerse en YouTube, que es uno de los canales más utilizados. Es increíble cómo los niños, o sea que ya no hay una edad para el uso del Internet. Y hay algo que a mí me impresiona y es la manera de medir. Uh-huh. Las estrategias tradicionales, las famosas ATL, aún estrategias de marketing BTL, no son fáciles de medir. No es fácil de sacarle un indicador, cuántas impresiones, cuántas personas miraron, cuántos entraron. En cambio, la medición en el marketing digital es inmediato. Miden absolutamente todo. Claro que sí, y es que en esos entornos digitales,
la facilidad, como tú dejas esos datos, yo invierto, como dicen, de manera inmediata, también puedo obtener esos datos y tomar información para hacer cambios en medio de mis campañas, cambios en medio de mi estrategia en tiempo real. Eso es lo más importante, o sea, entonces hace que la medición, el ROI, realmente el retorno de la inversión lo pueda controlar más. Normalmente una organización, cuando se hacen inversiones, invierto y debo esperar una cantidad de tiempo para ver si me dio efecto o no efecto. Aquí se hace más corto los tiempos de medición. Yo puedo hacer mediciones de días, de semanas, o sea, tiempos un poquitico más cortos que me ayudan a direccionar los recursos de una manera mucho más eficiente, porque los presupuestos de las empresas son diferentes y cada uno tiene sus necesidades. Unos tendrán un presupuesto mucho más amplio, otros más pequeño, pero de acuerdo a eso puedo hacer una medición mucho más acorde, de acuerdo al tamaño de mi empresa, a lo que tengo. Entonces es algo muy importante que me abrió ese espectro, lo que tiene que ver con el marketing digital. Entonces, en esta introducción debimos haber generado unas buenas inquietudes alrededor del marketing digital. Vamos a asumir que el mundo nos cambió, que ya lo entendemos, que la empresa entiende que debe generar una estrategia digital. Pero entonces aquí aparece la pregunta: ¿qué tan preparados estamos o cuáles son los principales retos que tiene sobre todo la MIPYME en Colombia para entrar a hacer estrategias digitales? Bueno, eso también ha hecho que tengamos una cantidad de retos y desafíos como organizaciones, y uno es la falta de las estrategias de planificación. De pronto no estamos listos para implementar estrategias rápidas que realmente estén bien organizadas. La otra también es que llegaron un sinnúmero de plataformas, de cosas tecnológicas que muchas veces tenemos desconocimiento, no sabemos cómo utilizarlas, no sabemos cómo llegar a ese público, temor de cómo enfrentarlo. Entonces, eso es otro también de los retos que se genera al abrirse esas nuevas posibilidades. La otra cosa es que muchas veces en ese afán de salir, no tenemos que salir con algo de manera digital, todo el mundo lo está haciendo, comenzamos a generar contenidos, pero son contenidos deficientes, son contenidos que no son de valor, son contenidos que no llegan a las personas, que no llaman la atención. Entonces puedo tener de pronto una atracción inicial, pero no soy capaz de mantener a mi audiencia, al público que me sigue. Entonces son varios los retos que realmente se enfrenta la empresa o las organizaciones con esta nueva era. Cuando uno habla de comunidades, a veces la gente se confunde. ¿Cómo así que yo puedo tener una comunidad en una red? Cuando uno habla de quién lo puede mover, normalmente nos empezamos a encontrar con dificultades para las personas que saben cómo montar en plataformas, saben cómo generar una parrilla o cómo planear un mes, aún cómo generar el contenido, las fotos, los posts. Entonces, todo esto hace parte de las limitaciones que tienen las empresas colombianas. ¿Qué otra podríamos señalar? Otra que es muy importante es que no tenemos el personal capacitado. No estamos de pronto capacitados como organizaciones, no tenemos los recursos suficientes o no sabemos cómo invertirlo, cómo direccionarlos. Entonces, eso genera confusión, ¿sí? Y no sabemos cómo realmente hacerlo. La otra cosa es que de pronto tenemos los datos. ¿Sí? Tenemos los datos, porque eso es lo que nos da la era digital, nos da la facilidad de tener esos datos, de medirlos, pero no sabemos cómo hacerlo, cómo podemos hacer esas mediciones, cómo todos esos datos me ayudan a la toma de decisiones. También algo muy importante es que tenemos diferentes, cuando hablamos de manera digital, no solamente estamos hablando de redes sociales, sino también está involucrada la página web, el email marketing, una cantidad de cosas que están involucradas y no sabemos cómo integrarlo. Entonces hay una desconexión de una con la otra. Entonces eso, cuando no hay una identidad de marca sólida en todos los canales, entonces el público se tiende a confundir. Esa marca me habla aquí de una manera, de esa manera, entonces la gente se confunde. Entonces no hay una identidad de marca, no sé cómo manejar esos públicos, porque de pronto lo he atraído, lo tengo, ¿sí? Pero no he sabido gestionarlo. Saben que uno de los principales problemas que encuentro cuando llego a una empresa a hacer una asesoría es el manejo de las bases de datos. O no tienen bases de datos, no recogen los datos, o está desactualizada, o está en plataformas donde no son fáciles de manipular. Y
Todavía las empresas no han entendido la importancia de tener datos actualizados y lo que significa poder tener bases de datos grandes con muchos leads para poder hacer grandes impactos. Entonces, aquí nos preguntaríamos, ¿desde lo legal todavía hay retos o tú crees que esa parte ya está superada? No, retos y retos se vienen mucho más. O sea, estamos enfrentando a cómo la ética, ¿sí? Frente al manejo adecuado de esos datos y ahorita con la inteligencia artificial se va a venir un reto mucho más grande, pero tenemos que estar preparados para eso. ¿Cómo manejar? Algo que a veces les pasa también a las marcas es que como estamos en el mundo digital, todos opinan y cuando a veces hacemos cambios como organizaciones, el impacto a veces no es positivo y cómo manejamos esas crisis en medio de en un público digital, donde como dices, se riega la ola de una manera mucho más rápida que si estuviéramos solamente, como dice, de manera presencial a lo que estábamos acostumbrados. Entonces, eso también es muy importante, es un reto y un desafío que nos enfrentamos a cómo manejar esas crisis, cómo es la manera legal, ¿sí? De cómo yo enfrento esa audiencia cuando se vienen esas oleadas. Hay dos problemas que me he encontrado con frecuencia. Uno es el manejo de la base de datos. Uh-huh. La famosa ley creo que es habeas data. Uh-huh. Y el otro son los derechos de autor. ¿Qué imágenes puede usar y qué imágenes no puede usar? ¿Qué consejo podríamos dar ahí, sobre todo en esos dos puntos específicos? Bueno, lo primero es que cuando hay dos formas de tener como recursos para poder utilizar en Internet. Hay personas que lo ponen de manera, como dice, libre. Tú lo puedes hacer, puedes utilizar, por ejemplo, imágenes, banco de imágenes, de recursos, pero tú debes dar los créditos a las personas, una forma. Y la otra es pagar servicios, ¿sí? Donde tú pagas por esa fotografía, por esa imagen. Y con el manejo de los datos, eso sí es muy delicado. Muy delicado porque como organizaciones debemos, un departamento es el que se encarga realmente de la manipulación de esas bases de datos. Yo no puedo compartir esas bases de datos con terceros, ¿sí? Pero sí puedo, al momento de utilizar una política de datos clara, albergada en mi página web, me da la posibilidad de acceder a esos datos y poder llegar a esas personas con otra clase de productos y servicios que ofrece mi organización. O sea que esta es la parte más seria, donde a cada persona individualmente hay que pedirle permiso. Claro que sí. Por la información que le voy a mandar con los datos que me está dejando. Por eso es que no puedo recolectar información. Por eso cuando tú dejas los datos en Internet, siempre dice acepta la política de datos en una página web, te está claro, y te llevan a la política de datos con un asterisco, te llevan a que tú leas y que deseas a dónde está albergada la política de datos, en donde te indica, ¿sí?, cómo va a ser el manejo y uso de esos datos. Entonces, siempre, aquí es muy importante, profe, que debemos tener cuidado. O sea, yo no puedo simplemente mandar un formulario, mandar algo y pedir sus datos. No, siempre debe estar la autorización donde la persona autoriza el manejo de los datos de acuerdo a una política ya establecida. El otro problema es derechos de autor. Entonces, la recomendación sería o tome la foto, genere su propia imagen, su propio contenido. Si la baja de una plataforma, que sea de una plataforma de derechos libres, una plataforma esa es free para usar esas imágenes. Claro que sí. Bien, hay un montón de términos que empiezan a aparecer como trafficker, copywriter, community manager, growth marketer, que uno dice, bueno, ¿qué es todo esto y cómo lo manejo? Entonces vayamos haciendo aproximaciones acerca de ese equipo de trabajo y los nuevos roles que van apareciendo para poder hacer una estrategia de marketing digital efectiva. Entonces comencemos con el analista de marketing digital. ¿Qué hace? Realmente es el encargado de hacer toda la estrategia digital y también de analizar los resultados de las estrategias que se han montado e implementar de manera digital. ¿Qué es un experto SEO con S? Con SEO, bueno, el experto es posicionamiento orgánico. Todo lo que tiene que ver está muy atado con la página web, lograr que de manera orgánica, sin pagar, yo tenga un mejor posicionamiento en los buscadores cuando las personas buscan cierta información. Hiciste mucho énfasis orgánico sin pagar. O sea que el crecimiento orgánico es el crecimiento natural, que la gente se va conectando porque le gustó algo y todavía no hay pauta.
Sí, no hay pauta. Allí es como, es ese analista que dice, yo analizo mi página web, cuáles son las palabras que puedo incrustar allí estratégicamente en mi página web que la gente está buscando. Es como cuando tú entras a Google, ¿sí? Entonces yo busco, por ejemplo, medicina, busco marketing digital. Y tú te vas a dar cuenta que aparecen ciertas cosas después del patrocinio, si estás, aparecen ciertas cosas en cierto orden. Entonces tú, el experto en SEO, es el encargado de que tú como institución subas en el ranking y ya no estés por allá en la 10ª página, sino que vas avanzando en la 5ª hasta que estés en la primera página. Entonces, ¿qué significa? Porque te están buscando más, ¿sí? Eres importante, tus palabras están muy bien atadas en la página y eso me lleva a que tenga un mejor posicionamiento orgánico. O sea, que es el famoso posicionamiento en buscadores. Sí, en buscadores. Hay otro que se llama el experto SEM. Aquí ya tiene que ver... como dices, es parecido, pero aquí ya es pago. Es decir, yo ya pago a diferentes plataformas, ¿sí? Para que me pongan en un mejor lugar. ¿Listo? Entonces yo pago un valor para que con ciertas palabras claves yo esté en un mejor lugar, las personas tengan mejor visibilidad. ¿Listo? Entonces él encarga de buscar esas palabras que la gente más está buscando, se encarga de colocar esas palabras estratégicamente, cuáles son los mejores copies, los mejores títulos, ¿sí? ¿Qué es lo que está buscando la gente? O de pronto cambiar un sinónimo de una palabra por otra que es la que están más buscando. Entonces, ese es el encargado como de organizar todo lo que es en la campaña. Un community manager. Es el encargado de administrar esa comunidad digital. O sea, ya hablamos que tenemos una comunidad, cómo la gestiono, cómo la administro, cómo la fidelizo, cómo me comunico con eso, cómo esa marca se comunica a través del community manager. Esa está más rarita. Copywriter. Es el encargado de redactar todos esos párrafos, textos, ¿sí? Que van en las publicaciones, que la marca, cómo se identifica la marca cuando yo publico algo, cuando coloco en las diferentes redes sociales, en la web. Entonces, eso es lo que está encargado el copyright. Trafficker. Pues tiene que ver más con el tráfico, ¿sí? Aumentar el tráfico de la página web o hacer que aumente y que sea mucho más visitado, mucho más eficiente realmente. Y sobre todo es el encargado del manejo de la pauta. Sí, publicitarias. De montarla, administrarla y de abrir y cerrar. Porque una pauta mal manejada le descarga la tarjeta de crédito. Sí. Y nos ha pasado. Sí, total. Y Growth Marketer, este término es más nuevo y está hoy muy de moda, el Growth Hacking, el Growth Marketing. ¿Quién es una persona que hace Growth Marketer? Es un experto en estrategias digitales, pero centrado también en el cliente, centrado muy en el cliente y fidelización del cliente. Es un trabajo mucho más a largo plazo, mientras que el hacking es algo más de estrategias cortas, ¿sí? Más que cortas, son rápidas, con pocos costos y que den resultados mucho más rápido. En cambio, el Growth Marketing está orientado más a la fidelización del cliente, a conocer el cliente, ¿sí? A esas estrategias de marketing digital. Has mencionado muchas veces estrategia. Uno cree que es suficiente con abrir una red, montar 2 fotos bonitas y que eso da resultado. Y resulta que aquí estamos hablando de un equipo muy interdisciplinario con un montón de competencias que nos está llevando a que si usted no planea, si usted no tiene la estrategia adecuada, el resultado no va a llegar. Y por eso probablemente mi pyme se ha sentido defraudada cuando ha intentado entrar a las plataformas digitales porque no ve los resultados. Y probablemente sea un problema de estrategia o de generación de contenido o de tener claro cómo se mueven y la diferencia entre unas y otras. Entonces aquí ya tenemos que empezar a hablar de cuáles son las habilidades, cuáles son las competencias que hay que empezar a desarrollar para poder tener una buena gestión de redes. Claro que sí. Todo este panorama ha abierto grandes posibilidades y como tú decías, esas competencias, entonces podemos decir que algunas son competencias técnicas que tienen que ver con el buen manejo de las redes sociales y todas las herramientas y plataformas digitales. Entonces esa es una habilidad que es necesaria
para poder gestionar bien esos recursos que tenemos. Otra es que se están dando los datos. Estábamos hablando de los datos y se genera una cantidad de contenido con base en lo que yo estoy recolectando, pero cómo lo estoy gestionando. Entonces, es muy importante saber hacer esos análisis de datos y poder medirlos y que esos sean relevantes para la toma de decisiones en la organización. Porque los datos en sí mismos no tienen valor cuando tú no lo sabes utilizar, profe. O sea, cuando no lo sabemos utilizar y no sirven para la toma de decisiones, estoy desperdiciando. Es como si botara a la basura algo que es muy valioso y no le veo la importancia. Entonces, es como una competencia, una habilidad muy importante que deben tener las organizaciones o los profesionales en este momento. La otra es el marketing de la automatización. No podemos pensar o trasladar lo que era el marketing tradicional, ¿sí? Y como que aquí lo vamos a hacer en el digital. Esto está girando muy rápido y no puedo pretender de que yo voy a ser efectivo si no automatizo mis procesos. Yo quizá estoy montando algunas campañas, me está llegando mucho flujo que de pronto lo que quiero inicialmente atraigo, pero no sé cómo atenderlo. ¿Sí? No tengo la capacidad, pero hay motores, hay cosas que nos ayudan a automatizar el email marketing, la mensajería, o sea, que nos pueden ayudar a hacer una atención o un embudo de conversión en ese proceso, que es también una competencia muy, muy importante. La otra es saber posicionar la página web. La página web era importante, ahora es mucho más importante el diseño de la página web, que realmente la gente sea su experiencia de usuario sea atrayente y la gente no quede perdida. Eso es muy importante para lograr ese posicionamiento orgánico. La otra, eso es lo que tenía que ver, lo que hablábamos ahorita, de saber manejar todo lo que es la pauta, todo lo que invierto, porque si no, gasto dinero, pero no estoy realmente sacándole el resultado que necesito. Y la otra que también me considero que es muy importante, profe, es lo que tiene que ver con los contenidos. El marketing de contenidos es esa cosa que la marca está sacando, ¿sí? Que realmente sea relevante para su audiencia. Eso es algo muy importante. Has mencionado dos elementos interesantes y uno es automatización. Es increíble cómo la automatización se ha sofisticado al punto que ya hay bot o robot. El bot es ese que me contesta automáticamente, lo entreno, lo preparo para que hay WhatsApp que usted entre y le dice, hola, soy su auxiliar bot, y empieza a darle opciones y uno puede conversar hasta cierto nivel y eso viene creciendo impresionante. Y lo otro que mencionaba estaba alrededor de cómo cada vez esto se ha sofisticado al punto que ya tenemos que tener unas competencias blandas muy claras. Uh-huh. O sea, nuestra manera de pensar, nuestra manera de aproximarnos al mercado cambió también. ¿Qué competencias blandas debemos desarrollar? La primera, yo creo que debemos ser muy creativos e innovadores. No nos podemos quedar haciendo lo mismo, hay que comenzar a generar nuevas ideas, esas habilidades hay que irlas, como dice, desarrollando, sabernos comunicar de una manera efectiva, poder llegar a esas audiencias, a esos públicos de una manera muy clara, sencilla, de pronto sin tanto tecnicismo, porque es que estamos delante de una audiencia, ¿sí? Que es muy variada, entonces hay que saber comunicar eso, esas capacidades de adaptarse a los cambios, porque esto va a seguir cambiando, ha cambiado y tenemos que estar listos para adaptarme a ese cambio. Otra cosa que es muy importante, mira que se han desglosado diferentes roles, significa que no trabajo solo y debo aprender a trabajar en equipo, cómo en medio de la colaboración podemos hacer que el trabajo sea mucho más significativo, que realmente genere valor. La otra es la resolución de problemas. Eso siempre va a estar y seguirá esa capacidad de identificar esos problemas, analizarlos y encontrar soluciones. Y la otra es pues resolverlos. Esa es algo que también es muy importante. Bueno, el panorama, como lo ven, es complejo. Estamos frente a nuevas realidades que nos lleva a la MIPYME a tener nuevas competencias, nuevas herramientas, nuevos canales, nuevas maneras de aproximarnos al mercado. Lady, decíamos al comienzo que tú eres la coordinadora del programa de marketing y comunicación digital. ¿Ese programa existe? Claro que sí, profe. Mira, desde la institución, desde la universidad, hemos estado viendo cómo el mercado ha cambiado
y ha nacido este nuevo programa. El programa de marketing y comunicación digital está dado para atender esas necesidades que está moviendo el mercado, que está moviendo el país, que nos está moviendo a todos y que no sabemos cómo de pronto llegar. Entonces ha nacido este programa para atender esa necesidad. ¿Cuántos semestres son, presencial o virtual? Bueno, este es un programa de 8 semestres y es muy interesante porque es un programa 100% virtual. Pero es un programa 100% virtual porque tú te puedes autogestionar, pero con el acompañamiento. Me gusta porque, es decir, tú te gestionas, pero hay una mentoría, sí, de parte de los docentes que cuando tú necesitas pueden estar, como dice, asesorándote y apoyando en ese proceso. O sea, aunque es un programa 100% virtual, donde tú gestionas tu tiempo, ¿sí? Se ajusta a tu ritmo de vida, a lo que estás, así que no tienes que cambiar como tu vida lo que tienes para venir a estudiar este programa, no, se adapta, tú te puedes adaptar a este programa. ¿Dónde podemos encontrar información alrededor de este nuevo programa? Bueno, a través de la página web podemos encontrar toda la información, nuestros medios de contacto, donde podamos ampliar, como dice, toda esa información. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa de emprendimiento y sostenibilidad. Es un gusto para nosotros estar aquí hoy desde los estudios de Radio Mundial Adventista en Colombia. Agradecemos su participación. Gracias, Lady, por acompañarnos y nos veremos en un próximo evento.